Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Asprilla Sánchez, soy estudiante de la tercera cohorte de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi facilitador es el doctor Andrés Aguiar y el nombre de mi propuesta doctoral es Factores sociales y neuropsicológicos que inciden en el rendimiento académico. Es tan importante este tema sobre la educación y los factores que influyen en ella, que toda nación soporta su crecimiento económico y social en la educación. Ahora, la eficiencia de esta educación depende de dos factores fundamentalmente, de la cobertura y de la calidad de la misma. La calidad de la misma es tan importante que se puede establecer como la principal diferencia entre los países ricos y los países pobres. Una educación de calidad. También se puede decir que todas las naciones organizan su sistema educacional dependiendo de varios factores, como por ejemplo su filosofía social, su cultura, su sistema político, características de la población y modos de producción, entre otros. Las naciones a través de sus gobiernos también se identifican con diversas teorías educacionales. Entre las teorías más conocidas tenemos la teoría funcionalista y la teoría de reproducción. Estas dos teorías tienen en común que creen en la meritocracia del estudiante para definir el futuro de un buen o mal estudiante. Aquí mencionan que los estudiantes llegan en igualdad de condiciones a los salones y que dependen de su empeño 100% para poder avanzar. Sin embargo, hay unas teorías que se oponen a esta teoría de la reproducción y funcionalista, como por ejemplo la teoría de la resistencia, que nació en un marco de un modelo político más socialista. Esta menciona que la escuela es tomada como un instrumento para replicar las condiciones de vida iniciales con que eran los estudiantes. Nosotros como escuela lo que estamos haciendo es un instrumento utilizado por el gobierno para imponer una cultura predominante del gobierno y de las clases más favorecidas. Y que solo el docente, mediante la resistencia, es que puede, de alguna manera, aguantar este proceso y darle herramientas a los estudiantes para que desarrollen su propia cultura. Otra teoría educacional es la teoría credencialista. Esta teoría credencialista menciona que dado que el empleador no conoce a su próximo empleado, se tiene que basar en etiquetas o diplomas para poder tener una idea del nivel del que va a tener su futuro empleado. Y que a mayores credenciales, pues obviamente él ganará mucho más. Y a menores credenciales, pues ganará mucho menos. Otra teoría educacional es la teoría del capital humano. Esta teoría menciona la educación como un bien y así la trata. Es más, esta teoría corrobora que a mayores estudios la persona tendrá mayores ingresos. La teoría del etiquetado se utiliza mucho en las escuelas. Esta teoría tiene que ver con encasillar a un estudiante por su comportamiento, por su actitud, cuando difiere de un estándar que marca la sociedad. Esta teoría, digamos que menciona que se le hace un mal muy grande al estudiante que se etiqueta, porque una vez que el estudiante se etiqueta, como por ejemplo un desordenado, un mal estudiante, esa etiqueta lo llevará
la llevará año tras año pasando de un grado a otro sin poder quitársela de encima. Es más, se espera, el estudiante se va a comportar como esperan que se comporte de él. Otra teoría es la teoría educacional. Esta teoría de motivación escolar menciona que son 3 los componentes que forman la motivación escolar. Componente de la expectativa, de valor y afectivo. Menciona que si un estudiante está motivado tanto intrínseca o intrínsecamente o extrínsecamente, igual va a ser un estudiante que va a rendir, porque va a tener una meta definida y sabe que el estudio, que su educación es un medio para obtener las cosas que más quiere. Por último, la teoría que se está imponiendo últimamente es la teoría de la neuroeducación. Esta teoría de la neuroeducación es aquella que tiene en cuenta la interrelación del niño con el medio y la correcta maduración de sus dispositivos básicos motrices y en especial de las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son muy importantes porque son aquellas que rigen todas las demás funciones. Se encargan principalmente de la planificación, ¿verdad?, de la memoria de trabajo y de la atención selectiva. Una vez identificadas las teorías educacionales que pueden dirigir o que pueden ser modelo de una nación, de un gobierno, y hay que pensar entonces en, bueno, ese rendimiento académico o ese nivel de logro en la educación, ¿de qué depende? ¿Verdad? Bueno, depende de varios factores. Por ejemplo, un factor importante son las políticas públicas que un gobierno tenga a su bien. Y es que una correcta asignación de recursos, por ejemplo, es algo muy importante para que un sistema de educación pueda salir adelante. Otro factor principal es la familia, con su compromiso o con la interacción familiar que ocurra dentro. Esta interacción familiar habla de la dinámica que está ocurriendo dentro de la familia. Dentro de la familia hay que poner unos límites que deben de ser lo más claro posible, nunca difusos, nunca rígidos. Y además hay que mantener unos lazos afectivos que no caigan ni en la sobreprotección ni en el rechazo, mucho menos. Entonces es muy importante mantener un equilibrio en ese núcleo familiar que es la célula de la sociedad. También podemos mencionar a la escuela como un factor supremamente importante en este proceso de nivel de logro en la educación. La escuela necesita un liderazgo directivo que se haga ver, que se haga sentir tanto en lo académico como en lo pedagógico y como en lo disciplinario y como en la gestión de los recursos. El clima del aula también es importante y ese se acerca más a las características de formación docente. Esos serían los principales factores o los principales componentes de la escuela que hay que tener en cuenta. Y por último, un factor es el mismo estudiante como centro de este estudio. Del estudiante que quisiéramos mirar, sus aspectos neuropsicológicos, la correcta maduración de sus aspectos neuropsicológicos, como por ejemplo de las funciones ejecutivas. El tipo de diseño es no experimental, ¿verdad? Metodológicamente vamos a trabajar desde lo descriptivo, pasamos por lo correlacional y llegamos a lo explicativo. Pero lo descriptivo porque vamos a analizar cada uno de los factores que influyen en el rendimiento del estudiante, ¿verdad? Lo correlacional es que vamos a mirar si la familia, como ese núcleo, ¿verdad?, que es el principal, digamos, puente entre el conocimiento y el niño, que es la madre, cómo esa relación afecta. La escuela,
si la escuela efectivamente, si dependiendo del tipo de escuela, habrá mayor o menor conocimiento, los ingresos, etcétera. Tantas cosas que vamos a mirar. Vamos a describir todos esos factores y después miramos si existe una correlación entre esos factores y el nivel de logro en la educación del chico. Y por último, en lo explicativo, porque vamos a mirar si las hipótesis que al principio escribimos corresponden, se aceptan o se rechazan dependiendo de la correlación existente entre ellas. La población con que vamos a trabajar es una población que corresponde a 500 estudiantes de una escuela oficial de la ciudad de Cartagena llamada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y se tomará una muestra de 40 estudiantes de grado quinto. También se harán entrevistas a sus 40 familias y a 4 maestros de grado quinto. Se espera que al final de este estudio tengamos unas luces sobre exactamente cuáles son los factores que más impactan, distinto al componente socioeconómico, que es donde la literatura ha hecho más hincapié. Y esperamos que nuestra propuesta y esperamos que nuestras conclusiones tengan un aporte significativo a la educación de nuestra sociedad. Muchas gracias.